La educación es construcción de ciudadanía, consciente de sus derechos y obligaciones. Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios, presenta el bloque de análisis de actualidad con el doctor Ricardo Rodríguez Silvero. Bueno, y hoy el doctor justamente nos va a ampliar la información sobre el convenio marco para el control del tabaco. ¿Qué tal, doctor? Buen día. Buen día a la audiencia también. Ese convenio marco para el control del tabaco es un tratado internacional que fue promovido en su tiempo por la Organización Mundial de la Salud, sí, que es algo así como la autoridad más alta o la instancia más alta en materia de salud en el mundo, ¿no? ¿Y en nuestro país, doctor, llegó a ratificar ese convenio? Sí, efectivamente, de eso quería hablar en esta entrevista, porque no se trata solamente de un tratado internacional firmado por todo el mundo, entre ellos Paraguay. En total fueron 172 los países que firmaron, es decir, casi todos, ¿verdad? Se trata de que Paraguay, bueno, antes que nada quiero aclarar que ese Tratado Internacional para el Control del Tabaco se firmó en el año 2003. Sí. Y en Paraguay, apenas 3 años más tarde, es decir, en el 2006, fue incorporado a nuestro ordenamiento jurídico como una ley de la nación. Eso quiere decir sancionada por el Congreso Nacional y promulgada por nuestro Poder Ejecutivo con el ley número 2969/06. Es decir, que ese tratado internacional es también ley de la nación en Paraguay. Y lo más curioso del caso es que allí, en ese tratado internacional, se dice que hay que poner en práctica medidas para reducir el consumo del tabaco porque es altamente perjudicial para la salud, y se ponen ejemplos claros de cómo hay que desarrollar una campaña informativa a nivel nacional sobre los efectos perniciosos del consumo de cigarrillos, tanto para los que son ya adictos y fumadores empedernidos como para la gente que está alrededor de ellos, tanto en habitaciones cerradas como en ambientes relativamente pequeños, como puede ser, por ejemplo, un bus o una sala de conferencias, ¿verdad? En otras palabras, que se prevén medidas bien concretas para combatir el consumo del cigarrillo con el objetivo final de reducirlo. Y entre esas medidas figuran, por ejemplo, la necesidad de que por ley de la nación en las mismas cajitas o cajas de cigarrillos, también se les suele llamar cajetillas, aparezcan fotos de los efectos del consumo de cigarrillo, por ejemplo, en la dentadura o en los pulmones o en los órganos internos del vientre. Es decir, demostrar palpablemente y gráficamente a la ciudadanía todo lo que nos puede ocurrir por el excesivo consumo del tabaco, ¿verdad? Uh-huh. Y aparte de eso, se ve expresamente la necesidad de aumentar la presión tributaria sobre el tabaco, de tal forma que el aumento del costo haga difícil que los púberes y los adolescentes, que son los que están empezando a dar los primeros pasos en dirección a fumar, no estén en condiciones de comprar el cigarrillo, o por lo menos que no se les facilite el acceso al cigarrillo. No solamente con esas imágenes que son terribles en las cajetillas, sino también porque los precios son altos, ¿verdad? Y resulta que en Paraguay, como era de esperar, ese tratado internacional, que es también ley de la nación, va camino de convertirse en letra muerta. Es decir, literalmente no se le hace caso. Uh-huh. No solamente no se cumplen las disposiciones expresas del Tratado Internacional y de la ley paraguaya para advertir masivamente a la población con fotos en las cajetillas, pero también por propagandas en la televisión, de cuáles son las repercusiones realmente del consumo del cigarrillo en los órganos internos, hasta en los ojos y en la dentadura, ¿verdad? Sino que aparte de eso, y eso es lo increíble, por ley tributaria se fomenta el consumo del tabaco. ¿Cómo es eso, doctor? Y porque colocan los precios del tabaco como los más bajos del mundo, uh-huh, deliberadamente a través de tasas de impuestos que son bajísimas, pero bajísimas. Es como si Fumate, se tratara de algo beneficioso para la salud. Exacto.
Es como consumir leche, más o menos. Comprar. Es como, sí, hacer una propaganda de respirar aire puro, algo así. O como consumir leche, estás diciendo, ¿verdad? O tomar agua, ¿verdad? No, resulta que es sumamente perjudicial, pero Paraguay tiene las tasas impositivas más bajas del mundo para cigarrillos, con una serie de ventajas impresionantes. Por ejemplo, los impuestos, que ya son bajísimos, no se cobran sobre el precio final al consumidor, sino sobre el costo de fábrica, que es mucho más bajo. El costo de fábrica debe estar por la mitad del precio final al consumidor. O sea que hasta en eso tienen ventaja las industrias tabacaleras. Y aparte de eso, los importadores de tabaco, que hay muchísimos también, ¿verdad? No son solamente de producción local, tienen también una serie de ventajas a nivel aduanero para introducir los cigarrillos con tasas aduaneras muy bajas. En otras palabras, que realmente la política tributaria, la política aduanera, fomenta el consumo del tabaco en Paraguay en abierta lesión al tratado internacional y a esa ley nacional. Estamos totalmente en falta entonces con eso, doctor. Estamos totalmente en falta. Y el principal responsable, que es el Parlamento, porque el Parlamento fue lo que nos aprobó la vez pasada, me acuerdo de las cajetillas. Y sí, pero es una responsabilidad de todos, porque por un lado el Parlamento mantiene esas tasas excesivamente bajas. Por otro lado, el Poder Ejecutivo no es como si no se pusiera la camiseta para controlar mejor, porque aparte de todas esas ventajas que estoy diciendo, hay un contrabando de cigarrillos que es impresionante. Y para peor, el Poder Judicial le hace el juego a las tabacaleras, ¿no? Sí. Cuando el Poder Ejecutivo quiere, por ejemplo, poner en práctica un aumento, aunque sea pequeñito, de impuestos, las tabacaleras interponen ya un recurso de amparo o una orden de no innovar, una cosa así, con apoyo de los jueces o de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y si en otras palabras, sí, que los tiempos están aquí muy verdes en Paraguay para que se pueda, a nivel de leyes y a nivel de Poder Ejecutivo y a nivel de Poder Judicial, combatir el consumo del cigarrillo. Al contrario, se ponen todos de acuerdo, calladitos, en fomentar el consumo del cigarrillo en este país. Y si miráramos el costo en salud pública también, que es lo que siempre se plantea, es muchísimo, es altísimo las consecuencias del tabaco en la salud pública. Y ya que tocas ese tema, te informo que el costo de salud pública por las enfermedades y muertes que ocasiona el consumo excesivo de cigarrillo asciende a 170 millones de dólares anuales, y la recaudación de impuestos sobre los cigarrillos no llega ni a la mitad de eso. Es decir, que al final estamos pagando también con impuestos los costos que significa la enfermedad y la salud de los que son adictos al tabaco. Es decir, por todos lados nos dan el garrotazo, ¿no? Qué bárbaro, o sea, por todos lados para enfermarnos o para morir más o menos estamos costeando. Efectivamente. Y otra noticia lamentable es que en Paraguay las muertes ocasionadas por consumo de cigarrillo está ya estadísticamente confirmado que suben a 760 personas por año que mueren por el consumo de cigarrillo, lo que equivale a un promedio de 2 muertes diarias. Lamentable, pero cierto. Así es. Muchas gracias, doctor. Ha sido un gusto. Este fue el espacio presentado por Rodríguez Silvero y Asociados, consultores interdisciplinarios